Mátame o sé mi esposo, suplicó la viuda apache. Y el ranchero eligió cambiar su destino. El sol ya estaba bajo cuando el ranchero llegó al extremo más lejano de sus tierras. La luz volvía dorada la hierba seca, y largas sombras se estiraban sobre la tierra. Era la hora tranquila del día, la que más le gustaba. Las cercas permanecían quietas, el ganado estaba asentado, y el viento solo traía polvo y el sonido lejano de los pájaros. Había recorrido esa línea muchas veces antes, revisando postes, arreglando alambre, haciendo el trabajo que había llenado sus días durante años. No esperaba ver a nadie. Cerca de un grupo de árboles gastados, notó una pequeña figura inmóvil. Al principio pensó que era un animal. Luego la figura se movió y vio que era una mujer. Ella permanecía erguida, frente a él, sin esconderse ni huir. Solo eso ya resultaba extraño. La mayoría de la gente de esa zona evitaba a los desconocidos, especialmente a las mujeres que vivían solas. Él redujo la marcha de su caballo y se detuvo a corta distancia. La mujer parecía delgada, envuelta en ropa oscura que claramente había pasado por muchas estaciones duras. Llevaba el cabello recogido de manera sencilla. Su rostro no mostraba miedo, solo agotamiento y algo más profundo, un dolor que se le había asentado en los huesos. Ella habló primero. Su voz era tranquila, casi plana, pero sus palabras golpearon con fuerza. Mátame o sé mi esposo. El ranchero sintió que se le cortaba la respiración. Por un momento pensó que había oído mal. La miró fijamente, sin saber si aquello era una broma cruel o una señal de locura. Pero sus ojos decían otra cosa. Eran firmes, serios y llenos de dolor. No lo pedía a la ligera. No amenazaba. Suplicaba. Él desmontó despacio, cuidando cada movimiento. Había vivido lo suficiente para saber que las acciones bruscas podían empeorar las situaciones peligrosas. Le preguntó su nombre. Ella se lo dio. Le preguntó dónde estaba su familia. Ella le dijo que no quedaba nadie. Era una viuda apache. Su esposo había muerto meses atrás. Tras su muerte, todo lo demás se perdió también. Pérdida de protección, pérdida de tierra, pérdida de seguridad. Había intentado sobrevivir sola, pero el mundo no se lo había permitido. La gente pasaba sin ayudarla. Algunos hablaban con palabras duras. Otros la miraban como si no perteneciera a ningún lugar. Le dijo que estaba cansada. No solo cansada en el cuerpo, sino cansada en el espíritu. Cada mañana se sentía más pesada que la anterior. No quería seguir huyendo, ni mendigando, ni esperando a que ocurriera algo peor. Así que el hijo, dijo en voz baja. Ya no espero más. El ranchero sintió el peso de sus palabras caer sobre él. No era un hombre cruel, pero sí práctico. Conocía la tierra, las leyes y los peligros. También sabía que lo que ella pedía iba mucho más allá de la razón. El matrimonio no era una promesa sencilla. Ataría sus vidas de una forma que no podría deshacerse fácilmente. Traería atención, problemas y juicio. Le dijo que no podía responderle de inmediato. Ella asintió, como si lo hubiera esperado. Estaré aquí, dijo. Este lugar es todo lo que me queda. Él le dejó algo de comida y agua de sus alforjas. Mientras se alejaba a caballo, sintió algo desconocido tirando de él. Había visto la dureza de la vida antes. Había ayudado a personas cuando podía, pero esto era diferente. Era una elección que cambiaría dos vidas, no solo una. Esa noche no logró dormir con facilidad. El viento hacía vibrar las ventanas y el recuerdo de su voz permanecía con él. Pensó en la forma en que ella se había mantenido en pie, no débil, no suplicando de rodillas, sino erguida, exigiendo ser vista. Se preguntó cómo alguien podía llegar a un punto en el que la muerte y el matrimonio parecieran opciones iguales. A la mañana siguiente intentó apartar ese momento de su mente. El trabajo lo esperaba, y el trabajo siempre había sido su manera de mantenerse firme.
Pero fuera donde fuera, el pensamiento lo seguía. Se la imaginaba sola al amanecer, de pie en el mismo lugar, esperando. Por la tarde tomó su decisión, no la final, pero sí un paso adelante. Cargó provisiones en su caballo y regresó hacia los árboles. Ella estaba allí. No se había movido. Cuando lo vio, no sonrió ni habló. Simplemente observó. Él le entregó las provisiones y le dijo que se aseguraría de que nadie la molestara por ahora. Lo dijo con cuidado, no como una promesa que no pudiera cumplir, sino como un intento de ganar tiempo. Hablaron más ese día. Poco a poco, con cautela, ella le contó sobre su esposo, sobre cómo había sido fuerte pero amable, sobre cómo creía en vivir con honor incluso cuando el mundo no mostraba ninguno. Le habló de su gente, de sus costumbres y del profundo dolor de ser apartada como si fuera invisible. Él escuchó más de lo que habló. Eso la sorprendió. La mayoría de los hombres hablaban por encima de ella, le decían qué debía hacer y a dónde debía ir. Él no hizo nada de eso. Simplemente escuchó. Cuando el sol volvió a bajar, le dijo que regresaría. No dijo cuándo ni con qué respuesta, pero tampoco se fue para siempre. Al marcharse, ella lo vio irse, sin saber si aquello era esperanza o solo otro retraso antes del final. De vuelta en el rancho, comenzaron a llegarle rumores. Alguien lo había visto hablando con ella. Alguien había hecho preguntas. Sintió la presión crecer de inmediato. Ayudarla no pasaría desapercibido. Esa noche se quedó afuera mirando las estrellas. Pensó en la elección que ella había puesto sobre la mesa, no solo para sí misma, sino también para él. Sabía que el mundo en el que vivían no recompensaba fácilmente la bondad, pero también sabía que apartarse significaría aceptar una forma silenciosa de crueldad. Muy lejos, bajo el mismo cielo, la viuda estaba sentada sola. No rezó por ser rescatada. No lloró. Esperó, habiendo puesto su destino en manos de otra persona por primera vez desde la muerte de su esposo. Ambos entendían que lo que viniera después no sería sencillo, y que ninguno de los dos podía volver atrás. La mañana llegó en silencio, pero el ranchero no se sentía tranquilo. Se despertó antes del amanecer, con la mente ya ocupada. Las palabras de la mujer del día anterior aún resonaban en sus pensamientos. Se lavó la cara, se puso las botas y salió. La tierra se veía igual que siempre, amplia y abierta, pero ahora se sentía distinta, como si algo invisible hubiera cambiado. Mientras caminaba hacia el granero, uno de los peones lo miró con cautela. El hombre dudó y luego habló. Dijo que en el pueblo la gente estaba comentando. Alguien lo había visto cerca de los árboles junto al viejo arroyo. Alguien había adivinado quién era la mujer. Los rumores viajaban rápido en lugares como ese. El ranchero asintió, pero no dijo nada. Sabía lo que venía. Ayudar a alguien como ella no sería visto como un acto de bondad por todos. Algunos lo verían como un problema. Otros, como un error. Más tarde ese día, fue al pueblo por provisiones. En el momento en que ató su caballo, sintió las miradas sobre él. Las conversaciones se ralentizaron cuando pasó. Un tendero le preguntó con demasiada naturalidad si había estado cabalgando cerca de las tierras antiguas últimamente. Otro hombre le advirtió que se mantuviera al margen de asuntos que no le incumbían. Respondió con cortesía y se marchó tan pronto como pudo. En el camino de regreso, la ira creció en su interior, pero también algo más, determinación. Había vivido su vida siguiendo reglas hechas por personas que rara vez enfrentaban el sufrimiento real. Ahora se preguntaba si esas reglas merecían de verdad su lealtad. Esa tarde regresó con la viuda. Ella estaba sentada en el suelo, trabajando con las manos, tejiendo algo sencillo con hierba seca. Alzó la vista al oír el caballo. Su rostro mostró sorpresa, pero no alivio. Había aprendido a no esperar que la bondad durara. Él le contó sobre el pueblo, sobre las miradas y las preguntas. Quería que entendiera el riesgo. No habló para asustarla,
sino para ser honesto. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, dijo que ya lo sabía. Dijo que el mundo nunca había sido amable con ella, incluso antes de quedar viuda. Estar sola solo lo había empeorado. Él le preguntó por qué no se iba de la zona, por qué no intentaba encontrar a su gente en otro lugar. Su respuesta fue sencilla. Dijo que huir ya le había quitado todo. No volvería a huir. Hablaron hasta que el sol bajó más. Él notó lo firme que era, como su tristeza no la hacía débil. La volvía silenciosa, reflexiva, cuidadosa con cada palabra. Antes de irse, le dijo que hablaría con alguien de confianza, alguien que conocía la ley. No prometió una respuesta, pero prometió no olvidarla. Pasaron los días. El ranchero habló con un hombre mayor conocido por su sentido de la justicia. El hombre lo advirtió con suavidad. Ayudarla traería problemas. El matrimonio traería aún más. La gente cuestionaría su juicio. Algunos podrían desafiarlo abiertamente. El ranchero escuchó, le dio las gracias y regresó a casa con el corazón pesado. Cada camino hacia adelante parecía difícil. Sin embargo, no hacer nada se sentía aún peor. Mientras tanto, la viuda enfrentaba sus propias pruebas. Una tarde, un grupo de hombres pasó cerca de su campamento, riendo demasiado fuerte, mirándola con excesiva atención. No la tocaron, pero su presencia le hizo comprender lo frágil que era en realidad su seguridad. Aquella noche durmió poco. Cuando el ranchero regresó al día siguiente, vio la tensión en su postura. No hizo preguntas. En su lugar, se quedó más tiempo, reparó una cerca rota cercana y dejó clara su presencia. A veces la protección no venía de la fuerza, sino de ser visto. Empezaron a hablar con más libertad. Ella le preguntó por su pasado. Él le contó que había perdido a sus padres siendo joven, que había construido el rancho con sus propias manos, y de una soledad que rara vez admitía, ni siquiera ante sí mismo. Ella le dijo que pedirle que eligiera su destino no había sido fácil. Había sido lo último que deseaba y lo único que se le había ocurrido hacer. A medida que el día avanzaba, la presión aumentó. Un funcionario local visitó el rancho, haciendo preguntas que sonaban educadas, pero se sentían afiladas. El ranchero respondió con calma, aunque sabía que la paciencia se estaba agotando. Una tarde, volvió a cabalgar cuando el cielo empezaba a oscurecer. Se detuvo cerca de su campamento y no desmontó de inmediato. La miró de verdad, y comprendió algo importante. Esto ya no era solo sobre su supervivencia. Era sobre el tipo de hombre que él quería ser. Le dijo que no había decidido todo, pero si esto, no la dejaría sola para enfrentar al mundo nunca más. Ella cerró los ojos por un momento, como si contuviera la emoción. Cuando los abrió, no había lágrimas, solo una fuerza silenciosa. El aire entre ambos se sentía pesado por todo lo que aún no se había dicho. Los dos sabían que las decisiones más difíciles todavía estaban por venir, y que el mundo ya estaba observando. El cambio comenzó en silencio, sin ningún gran anuncio. Una mañana, el ranchero llegó más temprano de lo habitual. No se quedó sobre el caballo. Lo ató, se acercó y se sentó en el suelo a poca distancia de ella. Ese pequeño gesto significó más que cualquier palabra. Mostró que no estaba allí como alguien de paso. Estaba allí para quedarse, al menos por un tiempo. Le dijo que en el pueblo la gente estaba perdiendo la paciencia. Algunos creían que ella no pertenecía a esa tierra. Otros pensaban que ayudarla traería problemas. Habló con franqueza, no para asustarla, sino para prepararla. Ella escuchó con las manos cruzadas sobre el regazo. Cuando terminó, dijo algo sencillo. Había vivido toda su vida bajo presión. El miedo no le era nuevo. Lo que importaba era el respeto. Esa palabra se le quedó grabada. En los días siguientes, empezó a actuar, no solo a pensar. Habló abiertamente con sus peones,
dejando claro que la mujer cerca del viejo arroyo estaba bajo su protección. No habría bromas ni comentarios descuidados. Cualquiera que cruzara esa línea tendría que responder ante él. Algunos asintieron en señal de acuerdo. Otros parecían incómodos, pero nadie discutió. También hizo más visible su presencia. Cabalgaba cerca de su campamento con frecuencia. Reparó cercas más próximas a su terreno. Dejó claro que ya no estaba sola. La gente lo notó. Los susurros se convirtieron en comentarios abiertos. Un vecino le advirtió que su nombre se estaba mencionando en lugares donde era mejor no hacerlo. Otro le dijo que ayudarla solo traería arrepentimiento. Él les dio las gracias y continuó de todos modos. Una tarde, la llevó al rancho por primera vez. No dentro de la casa, sino al patio abierto. Quería que viera el lugar, que sintiera la tierra, que supiera qué tipo de vida llevaba. Ella caminó despacio, absorbiéndolo todo, los animales, las herramientas, el cielo amplio sobre ellos. No pidió nada. No dio nada por sentado. Esa contención lo impresionó. Ese día hablaron con honestidad. Él le explicó lo que significaría el matrimonio en esa tierra. Protección, sí, pero también juicio. La gente la observaría de cerca. Los errores no serían perdonados con facilidad. Ella le dijo lo que significaría para ella. Seguridad, sí, pero también dignidad. No viviría como una sombra ni como un secreto. Si aceptaba, sería como una persona con voz. Entonces él comprendió que ella no pedía ser salvada. Pedía ser vista. Esa noche tomó su decisión. A la mañana siguiente, cabalgó hasta el pueblo y habló con claridad. No discutió. No se defendió en voz alta. Declaró su intención y se mantuvo firme. Algunos reaccionaron con incredulidad, otros con una ira silenciosa, y unos pocos lo sorprendieron con un silencio que se sentía como respeto. Cuando regresó con ella, le dijo la verdad. Le dijo que estaba listo para estar a su lado abiertamente, no por lástima ni por miedo, sino porque alejarse sería un tipo de fracaso que no podía aceptar. Ella no respondió de inmediato. Se puso de pie, se volvió hacia la tierra y cerró los ojos. Cuando habló, su voz era firme. Dijo que aceptaría, pero solo bajo una condición: no habría posesión de su espíritu ni borrado de quien era ella. Él aceptó sin dudar. Su decisión no trajo paz de inmediato. Al contrario, agitó el aire a su alrededor. Algunos vecinos dejaron de saludarlo. Otros observaban desde la distancia. Sin embargo, nadie se atrevió a confrontarlo directamente. La vida cambió despacio. Ella comenzó a ayudar en el rancho, no por orden, sino por elección. Trabajaba con cuidado y paciencia. Con el tiempo, incluso quienes dudaban de ella no pudieron negar su esfuerzo. Entre ellos empezó a formarse algo nuevo, no romance, no todavía. Era confianza, construida a partir del silencio compartido, del trabajo compartido, de la comprensión compartida. Aprendieron los hábitos del otro. Él aprendió cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Ella aprendió que su palabra, una vez dada, no se doblaba con facilidad. Una tarde, mientras el sol caía bajo, ella le contó algo que no había dicho antes. Dijo que cuando hizo su súplica, esperaba la muerte más que el matrimonio. En su corazón ya se había despedido de la vida. Él respondió con honestidad. Dijo que sus palabras lo habían obligado a enfrentar una verdad que había estado evitando, que la comodidad sin valentía era solo otra forma de vacío. Permanecieron de pie, uno junto al otro, mientras el cielo se oscurecía. No se pronunciaron promesas en voz alta, pero ambos entendían que el camino por delante no sería sencillo. Aún así, ninguno deseaba volver atrás, porque algunas decisiones, una vez tomadas, transforman todo lo que sigue. La vida no se volvió fácil de repente tras su decisión. En muchos sentidos, se volvió más dura. Los días seguían siendo largos, el trabajo pesado,
y las miradas que los observaban no desaparecieron. Pero algo importante había cambiado, ya no enfrentaban el mundo solos. La viuda se trasladó al rancho poco a poco, con cuidado. Al principio, permaneció cerca de las zonas exteriores, ayudando cuando se lo pedían y retirándose cuando se sentía insegura. No intentó cambiar nada. Observó. Aprendió. Respetó los ritmos de la tierra y de las personas que la trabajaban. Algunos de los peones eran cautelosos. Hablaban poco a su alrededor. Otros sentían curiosidad, pero mantenían la distancia. Unos pocos la sorprendieron con pequeñas bondades, una herramienta entregada sin palabras, una comida compartida en silencio a la sombra. Ella aceptó esos momentos sin exigir más. El ranchero observaba de cerca, pero no intervenía salvo que fuera necesario. Creía que el respeto no podía imponerse, tenía que crecer por sí solo. Los días se convirtieron en semanas. La viuda demostró su valía a través de la constancia. Se levantaba temprano, trabajaba con firmeza y nunca se quejaba. Aprendió a cuidar animales, a reparar cosas sencillas, a moverse por la tierra con seguridad. La gente empezó a notar que no buscaba atención, pero la ganaba de todos modos. Por la noche, cuando el trabajo terminaba, a menudo se sentaba afuera mirando las estrellas. A veces el ranchero se unía a ella. No siempre hablaban. El silencio se volvió algo compartido, no algo incómodo. Una noche surgió un problema. Llegó un mensaje del pueblo, traído por un vecino que parecía inquieto. Había otra vez preguntas sobre la tierra, sobre responsabilidades, sobre lo que vendría después. El vecino advirtió que la presión estaba aumentando y la paciencia disminuyendo. El ranchero le dio las gracias y cerró la puerta. Sintió regresar el peso de siempre, pesado y familiar. Esa era la parte de la que nadie hablaba cuando juzgaban decisiones desde lejos. Salió y la encontró cerca de la cerca, revisando un poste suelto. Él le contó lo que había oído. No ocultó la verdad. Ella escuchó con atención y luego lo sorprendió al sonreír, no con una sonrisa alegre, sino con una serena. Dijo que ya lo esperaba. El cambio siempre traía resistencia. Dijo que el miedo era ruidoso, pero no siempre ganaba. Su serenidad le dio fuerza. Unos días después, los problemas se acercaron. No de forma ruidosa, no con voces alzadas, sino mediante acciones silenciosas destinadas a inquietar. Un portón dejado abierto. Una herramienta movida y no devuelta. Pequeñas cosas pensadas para enviar un mensaje. El ranchero lo afrontó de manera directa. Reunió a su gente y habló con claridad. No habría juegos. Cualquiera con inquietudes podía hablar abiertamente. Cualquiera que causara problemas se iría. Nadie discutió. Después de eso, los pequeños incidentes cesaron, no porque todos estuvieran de acuerdo, sino porque entendieron cuál era su postura. A través de todo, el vínculo entre el ranchero y la viuda se profundizó. La confianza creció a partir de los desafíos compartidos. Aprendieron cómo reaccionaba el otro bajo presión. Él vio su valentía no como una bravura ruidosa, sino como una resistencia silenciosa. Ella vio su fortaleza no como control, sino como constancia. Una tarde, mientras trabajaban codo a codo, ella le habló con más detalle de su pasado, de su infancia, de la tradición que extrañaba, de la manera en que el duelo la había cambiado, pero no destruido. Él escuchó, como siempre, sin interrumpir. Cuando terminó, él le dijo algo que nunca había dicho en voz alta. Dijo que había construido su vida alrededor de la independencia porque temía la pérdida. Dejar que alguien importara siempre le había parecido demasiado arriesgado. Ella asintió. Conocía bien ese miedo. A medida que la estación cambiaba, el rancho empezó a sentirse distinto, no solo para ellos, sino también para los demás. La viuda ya no era mencionada como un problema, sino como parte del lugar. Su presencia se volvió normal, incluso esperada. Una noche, tras un día largo,
Compartieron una comida sencilla. La luz era suave, el aire tranquilo. No hubo un momento dramático ni una declaración repentina, solo una comprensión compartida de que lo que habían construido era real. La viuda lo miró y dijo algo en voz baja. Dijo que ya no sentía que estuviera esperando el final. Él sintió un nudo en la garganta, pero no habló de inmediato. Algunas palabras importan demasiado como para apresurarlas. Afuera, la tierra descansaba bajo la luz que se apagaba. El futuro seguía siendo incierto. Los desafíos aún aguardaban, pero habían cruzado una línea importante. Ya no estaban sobreviviendo día a día. Estaban construyendo algo destinado a perdurar. El cambio final no llegó con ruido ni celebración. Llegó en silencio, como el amanecer extendiendo su luz sobre una tierra que había conocido una larga noche. Para cuando la gente lo notó, la verdad ya se había asentado. La viuda ya no era vista como alguien de paso o alguien que esperaba desaparecer. Se había convertido en parte del rancho de una manera que no podía deshacerse. Sus pasos marcaban los senderos. Sus manos habían dado forma al trabajo. Su presencia se sentía firme, arraigada y real. El ranchero también lo sentía. Sus días ya no giraban solo en torno a la rutina y la responsabilidad. Ahora tenían un significado más profundo que el hábito. Notaba pequeñas cosas que antes había ignorado, como se veía la tierra después de la lluvia, el consuelo silencioso de las comidas compartidas, la fuerza que nacía de no estar solo. La gente del pueblo también empezó a cambiar. Al principio despacio, un gesto de saludo en lugar de una mirada fija, un saludo breve donde antes había silencio. No todos aprobaban, pero la aprobación ya no importaba tanto como antes. Una mañana, el ranchero cabalgó hasta el pueblo con la viuda a su lado. No para hacer una declaración ni para desafiar a nadie, sino porque era el momento. Avanzaron con calma, sin tensión ni disculpas. Algunos miraron, otros susurraron, pero nadie los detuvo. Hicieron lo que había que hacer con una confianza serena. Se firmaron papeles. Se dijeron palabras claras. No ocurrió nada dramático, y ese era el punto. Su vida juntos no necesitaba drama para ser real. Cuando regresaron al rancho, el aire se sintió más liviano. La viuda se detuvo en el borde de la tierra y miró a su alrededor. Ese lugar, que una vez había sido solo un refugio, ahora se sentía como un futuro. Esa tarde se sentaron juntos mientras el sol se ponía. La tierra brillaba suavemente, tocada por una luz cálida. La viuda habló primero. Dijo que alguna vez había creído que su vida terminó con la muerte de su esposo. Todo lo que vino después se había sentido como tiempo prestado. Ahora, dijo, el tiempo volvía a sentirse suyo. El ranchero escuchó y luego compartió su propia verdad. Dijo que había pensado que la fortaleza significaba estar solo. Que había creído que importar menos lo protegería del dolor. Pero había aprendido algo distinto. La fortaleza, dijo, era elegir cuidar incluso cuando era difícil. No hablaron del amor con grandes palabras. No lo necesitaban. Lo que compartían estaba construido sobre el respeto, la paciencia y la confianza. Era más fuerte por haber crecido despacio. Pasaron las estaciones. El rancho prosperó, no porque la vida se volviera más fácil, sino porque se volvió más plena. La risa de la viuda empezó a aparecer con más frecuencia, suave, pero real. El ranchero se descubría sonriendo sin darse cuenta. Los desafíos seguían llegando. La vida nunca dejó de ponerlos a prueba, pero afrontaban esos momentos lado a lado, ya no sacudidos por el miedo al juicio o a la pérdida. Un día, un viajero pasó y preguntó cómo había llegado la viuda a vivir allí. El ranchero respondió con sencillez. Dijo que ella eligió quedarse. Esa elección lo cambió todo. La viuda oyó esto y sintió que algo cálido se asentaba en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba definida por lo que había perdido. Estaba definida por lo que había construido.
Por la noche, bajo un cielo amplio e interminable, se sentaban juntos a mirar las estrellas. A veces hablaban del pasado. A veces planeaban el futuro. A menudo simplemente permanecían en silencio, en paz. La súplica que una vez sonó como un final se había convertido en un comienzo. No porque el destino hubiera cambiado de repente, sino porque una persona eligió la compasión sobre la comodidad, el coraje sobre la distancia. El ranchero no la salvó. Caminó a su lado, y juntos reescribieron lo que el futuro podía ser.